Este bloque de Economía Virtual es auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Hoy vamos a hablar de esta Cumbre de las Américas 2016 que va a realizarse en junio en nuestro país. Y para darnos los detalles ya están los miembros del Colegio de Contadores del Paraguay. Alba, ¿cómo estás? Hola. Buenas noches. Muy bien. Alba Muchas Talavera. gracias. Muchas Gracias por la invitación. Y el señor Javier Machaín, muchas gracias por acompañarnos, ambos miembros del Colegio de Contadores del Paraguay. Bueno, para comentarnos, vamos a empezar, Alba, comentando los días que va a realizarse esta cumbre, el lema que tiene, que estábamos hablando ya antes de entrar al aire, sobre lo que se va a tratar y sobre todo los temas más relevantes. Los temas más relevantes. Bueno, en realidad es un evento muy importante porque el Colegio de Contadores del Paraguay y la Asociación Interamericana de Contabilidad invita al más grande evento a nivel internacional, porque en 20 años estamos trayendo otra vez esta cumbre, ¿verdad? Serán 3 días inolvidables con la presencia de 20 expositores extranjeros y 8 nacionales del más alto nivel profesional que se darán en 22 conferencias, ¿verdad? La 7ª Cumbre de las Américas, el lema es del balance financiero al balance social y ambiental. Será llevado a cabo los días 8, 9 y 10 de junio en el Yacht y Golf Club Paraguayo. El costo en realidad es para los socios matriculados, es de 1.550.000, para los no socios es de 1.750.000, los acompañantes 1.100.000 y los estudiantes 1.100.000 también. Incluye materiales, coffee break, cóctel de bienvenida, almuerzo, cena interamericana, cena de clausura y festejo. Lo más importante que queremos destacar es que el colegio cumple 100 años, ¿verdad? Entonces, también por los 100 años del colegio, estamos llevando a cabo este evento. Fue fundada en 1916, Así ¿verdad? mismo es. Aclararle a la teleaudiencia. Sí. Mencionando cuántos inscritos ya tienen hasta el momento, que forman o no parte del Colegio de Contadores y que vienen también de otros países. Tenemos 300 ya inscritos extranjeros. En realidad falta aún 22 días para el evento, ¿verdad? Esperamos contar con mucho más cantidad y con los colegas que le damos la cordial invitación para que todas puedan asistir a este evento que, como vuelvo a repetir, después de 20 años se vuelve a traer al país, ¿verdad? Y se realiza en Paraguay. Se realiza en Paraguay, en donde uno está ahorrando, los nacionales, por supuesto, los colegas están ahorrando viáticos, pasajes y otros. Hoteles, estadías. Y además te quiero comentar algo muy importante. Nosotros tenemos nuestra matrícula de contador y de contador público, que es para los auditores. Nosotros necesitamos cumplir cierta cantidad de cargas horarias para que nos renueven la matrícula. Con esto se está otorgando 40 horas, ¿verdad? Asistiendo los 3 días al evento, tiene 40 horas de cargas horarias, que es lo más importante, ¿verdad? Como una certificación. Como una certificación. Y también queremos invitarle el día 9, vamos a tener la misa en la Catedral Metropolitana a partir de las 8 horas. El día 8, esperando el día 9, porque el 9 es nuestro aniversario, ¿verdad? Vamos a tener juegos artificiales también en el Yacht y Golf Club, esperando en la medianoche, ¿verdad? Que cumplimos 100 años. El señor Javier Machaín para comentarnos también acerca de lo más resaltante que va a tener este programa de 3 días, porque estaban mencionando actividades deportivas, sociales que van a desarrollarse. Sí, así mismo. Contaremos dentro de estos 3 días, como decía ya la licenciada Alba, o sea, contaremos con el acto de bienvenida. También vamos a tener la cena interamericana, que le llamamos el segundo día, en donde estaríamos festejando los 100 años del colegio y así también el lanzamiento del libro de los 100 años del Colegio de Contadores. ¿Qué tendría el libro? Para detallar digamos, es la historia completa de los 100 años de trayectoria que tiene el colegio, ¿verdad? Y el último día, lógicamente, va a ser la cena de gala y de clausura, ¿verdad? Dentro de estas actividades sociales tenemos previstos también shows artísticos, folclóricos, como para amenizar un poco la noche, ¿verdad? También van a haber torneos de golf y tenis auspiciados por el Yacht, ¿verdad? Con todo lo que implica un torneo, ¿verdad? Entrega de premios, trofeos. ¿Esto va a ser gratuito para Eso los va a que quieran ser participar? totalmente y absolutamente gratuito para cualquier persona. Ya. ¿Cuántas personas más o menos estiman que puedan participar aparte de las 350 que ya mencionaba la señora Alba? Y tenemos pensado, o sea, hasta ahora
de acuerdo a cómo van las inscripciones, esperamos llegar más o menos a unas 650, 700 personas, en total, ¿verdad? Contando con los extranjeros. Muy interesante. Sí. ¿Cómo puedo hacer si quiero participar? ¿Cómo puedo hacer para pagar? Creo que tienen una página web también que podemos mencionar. Tenemos una página web, www.cumbrelasaméricas2016.com. Además, también pagando en 12 cuotas con las tarjetas de crédito emitidas por la cooperativa universitaria. Sin intereses se puede inscribir, y también llamando al colegio al 447-155, 445-454. Lo más importante que queremos compartir, confraternizar con los colegas, ¿verdad? Por sobre todas las cosas. Y también es muy importante también destacar que al mismo tiempo vamos a estar actualizando nuestros conocimientos, que es muy importante para luego poder aplicar en las empresas en las cuales nos toca actuar. Exactamente, intercambiando las experiencias con profesionales extranjeros y nacionales. Así mismo. Desde acá ya todos los éxitos para la cumbre que va a ser desarrollada el 8, 9 y 10 de junio en nuestro país en el Yacht Eagle Club, como ya mencionaba, Cumbre de las Américas 2016.com para más detalles. Muchísimas gracias. Gracias, también. Gracias Alba, gracias al señor Javier Machaín, ambos miembros del Colegio de Contadores. Economía Virtual fue auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria.